En este video vamos a iniciar todo el proceso de manipulación desde eh, la imagen recibida, ¿no? Por el fotógrafo hasta las expectativas visuales que queremos finalizar a través de todo el proceso de manipulación. Como dijimos en el video anterior, voy primero a recortar mi sujeto del fondo. Obviamente yo no quiero nada de esto, ni quiero ni fondo azul, ni los reflectores que yo estoy utilizando para poder iluminar los bordes de mi objeto. Todo eso se va a eliminar y se va a poner en un fondo blanco. Partiendo de eso, vamos a empezar a corregir luminosidad en los bordes y corrección de color, ¿eh? Y por último, vamos a, de alguna manera, a limpiar las áreas que me interesa limpiar de mi sujeto. Podríamos, como imagen final, ¿no? Porque vamos a ver la imagen de alguna manera en un fondo blanco, eh, podríamos que la imagen final la ponga, reforcemos la presencia de la imagen a través de una sombra artificial, ¿no? Realizada dentro del contexto de Photoshop. Sin esa sombra, este objeto se va a ver flotando en el aire. Eh, en ciertas situaciones, eh, ¿no? Ya sea por las determinadas especificaciones de un cliente, tú, ¿no? La persona que te contrata, las características de la imagen que te están pidiendo, eh, te las, ¿no? Te demanda que realmente esté en fondo blanco. Un fondo blanco totalmente recortado. En algunas ocasiones realmente te demandan que el sujeto luzca correctamente fotográficamente, ¿no? En un sujeto blanco. Por lo tanto, vas a tener que implementar en ese segundo caso eh, sombras artificiales. Por lo tanto, finalizaremos esta demostración con la implementación de sombras sobre un sujeto que ha sido recortado de su fondo. Vamos a realizar primero el recorte. Yo Ustedes van a tener que dedicar tiempo en el proceso de crear cada uno de los pads que vamos a utilizar en el proceso de manipulación. Yo ya lo tengo hecho para facilitarme todo el proceso y no quitarles tiempo. Eh, Selecciono el pad que quiero activar, que es el del sujeto, a la redonda, le doy Make Selection, casi siempre utilizo un Feather de 1, y voy a la ventana de Layers y voy a crear un una nueva máscara. Aquellas zonas que están seleccionadas me va a aplicar blanco, las zonas que no están seleccionadas me va a aplicar negro. Este es el defecto, normalmente. Va a ocurrir, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Photoshop representa ausencia de imagen a través de este cuadriculado. Es la forma por defecto que de alguna manera tú puedes tener una idea de que la imagen está totalmente recortada en un fondo transparente. Pero en este caso yo quiero de alguna manera, yo podría de alguna manera manualmente poner la imagen en un fondo de un color determinado. En este caso voy a seleccionar blanco. Puedo crear un layer vacío y yo lo que voy a hacer es, podría coger el marquí, seleccionar todo. O otra forma es Command A, que es Select All. Selecciona todo el recuadro, y yo sobre el layer que me interesa convertir en fondo, le doy el comando Fill. Fill, le quito el comando que tenía previamente utilizado en esta caja de diálogo y selecciono blanco. Y automáticamente, ¿ven? Me aplica pigmento blanco sobre todas las áreas seleccionadas. ¿Cuál es el problema de utilizar este tipo de estrategia? Que si yo voy a hacer un cambio de escala, de canvas size, el image size va a trabajar con la cantidad de píxeles capturados en la imagen. Yo realmente esto no debo alterarlo, siempre voy a utilizar el image size que te provee tu sensor, tu cámara, a la hora de haber realizado la imagen. Por otro lado, el canvas size ¿eh? te va a permitir controlar otros aspectos. Me va a permitir controlar
el espacio donde está la imagen, ¿no? El lienzo donde está la imagen. Ahora mismo, el espacio donde está el lienzo donde está la imagen es el mismo tamaño de la imagen que salió del sensor. Yo podría, de forma unilateral, decirle a Photoshop que el canvas size se convierta en un espacio 18 por 18 pulgadas. Al ya hacer eso, como pueden ver, el espacio donde está la imagen se ha hecho muchísimo más grande. La imagen que salió del sensor sigue manteniendo las mismas proporciones, pero hay un espacio que se ha agrandado, consecuencia de ese aumento del tamaño del lienzo donde está la imagen. Eso implica que obviamente la aplicación de ese fill, ¿no?, se ve afectada y que obviamente vemos unas pulgadas, ¿no?, que se aumentaron de ese canvas en el que el color de fondo que yo apliqué no aparece. La solución que yo tendría es volver a seleccionar todo y volver a aplicar ese fill. En el caso de que yo tenga esa situación, yo tengo un acercamiento mucho más flexible. Voy a botar ese fondo que yo creé, que es un fondo creado con pigmento, que son píxeles que yo he creado, que se adaptan básicamente a las dimensiones de la imagen. Yo tengo otra opción en la que yo puedo crear ese color de fondo, y es a través de los diferentes adjustment layers. Habíamos hablado que los adjustment layers son ajustes que son independientes, ¿no?, a la imagen, en el que yo puedo hacer cambios de color, contraste, entre otras cosas. Pues hay un adjustment layer que se llama Solid Color, que es, si yo vengo a la ventana de Layer, voy al icono de Adjustment Layer, voy a poder acceder a los diferentes ajustes no destructivos y voy a poder recurrir al Solid Color. Solid Color te va a permitir crear un sólido que es totalmente editable, en el sentido de que a medida que yo voy aumentando mi canvas, ¿no?, mi lienzo, el tamaño no cambia de ese fondo recreado, porque realmente es un color basado en una experiencia vectorial, ¿no? Por lo tanto, está asociado a las dimensiones en el momento. Si yo voy y cambio, ¿no?, voy a Canvas Size y cambio, me gusta siempre ponerlo en inches para tener una relación mucho más real. Le pongo de nuevo 18 por 18 pulgadas. Deliberadamente estoy aumentando el lienzo donde va a aparecer mi imagen. Obviamente mi imagen va a mantener las proporciones originales de su captura. Como pueden ver, yo cambié el lienzo, pero sin embargo el color, al ser un elemento vectorial, se va a mantener a las mismas dimensiones de ese lienzo, de ese nuevo lienzo. Por lo tanto, esta opción de Solid Color es mucho más orgánica, porque te va a permitir que si cambias tú de características de imagen, en términos del lienzo donde está posada la imagen, las propiedades de ese fondo hipotético no van a variar, siempre se van a ajustar a esas dimensiones del lienzo actual, ¿no? Y eso realmente es una ventaja sumamente interesante, ¿no? Vuelvo a las dimensiones originales, ¿no?, a través de Undo, ¿no? Y ya obviamente, como pueden ver, tengo mi fondo y tengo mi imagen. Con Shift quito la máscara, y lo interesante es de estos acercamientos no destructivos es que de alguna manera puedo llevar a la imagen a su estado original. Vamos a corregir luminosidad, ¿no?, en los bordes. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es venir a Pad. Yo podría de alguna manera venir aquí a este pad y seleccionar Make Selection. Como pueden ver, yo obviamente tengo esto seleccionado de forma bien gruesa, de manera bien amplia. Pero obviamente yo quiero delimitar esta área a los bordes de la radio. Por lo tanto, algo que yo podría hacer, y algo bien interesante cuando utilizo diferentes pads, es combinarlos. Yo podría de alguna manera coger
coger este path original. No, voy a coger este. Lo voy a seleccionar. Y ahora voy a intersectarlo con el path principal del todo el objeto. Vengo aquí en Make Selection de nuevo y aquí me va a pedir que tú quieras hacer una nueva selección. Acuérdense que si le doy New me va a borrar el anterior y me va a crear una nueva. Yo no quiero eso, yo quiero mantener el anterior. Por tanto le voy a dar un Do. Vamos a volver a la misma acción, Make Selection, y en vez de darle Add, Subtract o Intersect, le voy a dar Intersect. Le doy OK y automáticamente me han intersectado ambos paths y ha creado una selección. Y eso realmente es bien interesante. Al lograr esto, yo lo que yo haría, yo voy a crear una carpeta que le voy a llamar luminosidad 1. Y le voy a crear a la carpeta, le voy a crear a la carpeta una máscara. Si se dan cuenta, la máscara me está permitiendo que únicamente lo que esté dentro de esa carpeta esté afectado, va a ser visible en las áreas de mi máscara, en las zonas blancas de mi máscara. Por lo tanto, los efectos que yo ponga dentro de la carpeta únicamente se van a visibilizar dentro, en el ámbito de esta máscara blanca. Y eso es lo interesante de utilizar carpetas, porque yo voy a poder tirar múltiples efectos y se van a canalizar a través de la visibilidad de esa máscara. Y eso realmente es una herramienta muy, muy interesante, porque voy a poder acoplar diferentes efectos a una carpeta. Después de haber hecho eso, yo voy a utilizar la herramienta de aclaramiento que habíamos utilizado, Yo voy a crear un nuevo layer dentro de esa carpeta con Option. Voy a crear un nuevo layer. Me va a decir qué blending mode yo quiero, Con Option, porque yo quiero crear un blending mode, un layer con un blending mode de Soft Light y que a su vez esté pintado con gris intermedio. Como pueden ver, tengo un layer pintado gris intermedio que tiene el blending mode de Soft Light. Acuérdense, yo lo que voy a hacer es, voy a aclarar, por lo tanto voy a coger mi herramienta la primera herramienta que utilizamos, que es el Dodge Tool. El Dodge Tool te va a permitir aclarar la imagen. Voy a coger un % bastante bajo para tener control y voy, aclarando, voy a subir el % porque veo que el efecto no es tan drástico y estoy aclarando selectivamente esas porciones de la imagen. Qué interesante. Yo puedo seleccionar midtones, pero también puedo seleccionar sombras y puedo también aclarar las sombras. Esta es una función, qué interesante, de ese proceso de aclaramiento. Si se dan cuenta, a medida que yo voy, yo tengo un problema aquí, que es que obviamente me gustaría que los bordes, los bordes, yo tengo ahora mismo, esa máscara está delimitando los bordes de mi selección, Y eso podría ser contraproducente porque me podría afectar, me podría visualmente crear una diferenciación. Yo lo que voy a hacer es estaba dibujando sobre la máscara accidentalmente. No debo hacer eso. Le voy a dar un do a todo. Debo hacer sobre la imagen en concreto. A ver, ahora. Estoy pintando sobre el layer que va a ser mi dodge. Yo lo que quiero ahora, venir aquí y voy con mi gradiente
y voy a aplicar, ¿ves? Hacer un bordeado de negro a blanco, para que de alguna manera, ¿para qué yo hago esto? Para que de alguna manera el efecto que yo estoy aplicando, ¿ves? Sea transitorio. Eso es una buena estrategia para facilitar que no sea abrupto, ¿no? La aplicación del efecto, sobre todo en los bordes, en el borde superior. Aquí yo tendría también que hacerlo si fuese a atacar esta zona. ¿Eh? Yo voy a hacer otro layer y le vamos a poner también Blending Mode y le voy a poner Soft Light. Y en este caso voy a utilizar otra estrategia que habíamos utilizado anteriormente, que es en términos de aclaramiento, ¿vale? Que es con la tinta blanca voy aclarando esas áreas que me interesan. Estoy pintando con blanco en la parte superior, que la veo muy oscura todavía. Bajo el tamaño de la brocha para tener más control. Como la máscara está de alguna manera aplicando todo lo que está contenido en su carpeta de una manera bien transitoria, es realmente un colchón de seguridad el utilizar esta técnica de carpetas y aplicación de máscaras sobre las carpetas, porque me va a permitir tener un control mucho más lindo, mucho más preciso, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo. Veo el antes y el después, y como pueden ver, lo interesante de este asunto es que inclusive yo podría, la carpeta completa, bajar la intensidad. Pero voy a dejar la intensidad original. Lo que yo voy a hacer es bajar quizá la intensidad de estos. Ahí bajé un poquito, me había pasado quizá de exposición. Voy ahora a corregir color. Sobre esta exposición yo voy a corregir color. Por lo tanto, en este caso yo voy a quitar los azules a través de la opción de Hue Saturation. Hue Saturation te va a permitir miren qué interesante, cambiar de color. Y como tengo una transición aquí en la máscara, me va a permitir que cambio de color. Yo no quiero ese tipo de acercamiento. Yo quiero de alguna manera porque en este caso yo estoy cambiando de color a toda la imagen, toda la porción de la imagen que está dentro de la máscara. Y yo no quiero eso. Yo quiero de alguna manera hacer aplicar realmente ese cambio de color a un color determinado, ¿no? Me explico. Veo una contaminación de azules, por lo tanto, yo quiero atacar los azules dentro de la imagen, no a todos los colores, ¿no? Rojo, verde, azul, magenta, cian y amarillo, no. Yo quiero atacar un solo color. Master va a atacar a todos los colores. Yo quiero seleccionar el color en particular, por lo tanto, yo sé que la imagen tiene un poco de azul, por lo tanto, yo voy a coger los azules y voy a quitarle la saturación al azul. ¿Se dan cuenta? El elemento azulado, ¿ve?, de la imagen, del borde, se pierde, desaparece. Consecuencia de que de alguna manera al quitarle la saturación lo neutralizo hasta cierto punto. Por lo tanto, es una estrategia muy utilizada. Yo cuando realmente ataco los azules, también ataco los cyanes, que son bastante similares. Miren qué efectivo. Ahora definitivamente el color que tengo aquí es bien parecido al que tengo en el botón de la parte superior. Eso me está diciendo que ahí estamos corrigiendo, ¿no?, esa contaminación que me dio el fondo, ¿no?, el fondo sobre el que yo fotografié el sujeto. Voy un poquito a quitarle la intensidad, porque lo veo demasiado intenso, ¿no?, la intensidad del cambio de luminosidad. Después de la corrección me he dado cuenta que la luminosidad no estaba demasiado agresiva, ¿no?, demasiado aclarado. ¿Ven qué interesante? Veo el antes y el después. Definitivamente, a medida que uno va ajustando, ¿no?, vas a dar cuenta de pero voy a bajar inclusive un poquito más. Después de que he hecho la corrección, veo antes y después, para darle un matiz mucho más natural. Hemos realizado el primero, ¿no?, luminosidad 1. Ahora voy a realizar luminosidad 2.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar las mismas estrategias. En este caso empezaré por este path, el path 3, lo convierto en selección y lo combino con el original a través de Make Selection. Y en este caso le damos Intersect. Y tenemos básicamente el mismo acabado, ¿vale? Y sobre la carpeta, ¿no?, en concreto que estamos montando, creo otra máscara. Vamos dentro de la carpeta con Option, crear un nuevo layer. En este caso voy a utilizar un solo layer, no voy a utilizar dos. En este caso, como Soft Light, le doy gris, ¿no?, intermedio. Soft Light quiere decir que desaparece, ¿no?, el gris intermedio. Si lo pongo en normal, bien, aparece el gris intermedio. Volvemos a Soft Light. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Dentro de ese layer voy a, con blanco, ¿no?, ¿ves?, a aclarar, qué interesante, aclarar la imagen, ¿ves? Qué chévere, súper interesante. ¿Ves? Al aclararlo veo, evidentemente, se ve contaminado de azul, se ve muy extraño si lo comparamos con el tope o el lateral corregido. Veo antes y después. Si se dan cuenta, ¿ves?, ¿ves?, un pequeño, he creado una diferenciación de exposición entre lo que está enmascarado y lo que no está enmascarado. Yo debería, de alguna manera, sobre la máscara, suavizar con mi... Acuérdense, para hacer esto necesito que mi blending mode esté en multiply, porque si lo pongo en normal, miren lo que va a pasar. La máscara desaparece. Yo quiero mantener la máscara original, por lo tanto siempre lo voy a poner en multiply. Vengo acá y aplico, suavizo. Lo puedo aplicar varias veces para... Uy, me voy a dar un do de nuevo, voy a aplicarlo de nuevo. Es medio complicado a veces dar el dardo en la diana. Lo tenía al principio y lo moví. Tengo que hacerlo a la primera. No. Sí, de dos, tampoco. Ahora, ahí me quedo. ¿Ven? El borde es mucho más transitorio, ¿no?, a lo largo de la parte superior. Ahora en el lateral tengo que corregir un poquito. Ahí, esto es mucho más fácil, la corrección. Voy a darle un do, a veces a la primera, es más largo, para que se suavice el efecto. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? El efecto está mucho más suave a través de... ¿ve? Yo podría inclusive arreglarlo un poquito más. Con Option hago clic sobre la máscara y voy a extender, ¿no?, el gradiente. Ahí está. ¿Vale? Está muy bien. Podría de alguna manera bajar un poquito la intensidad. Y ahora lo que yo procedería es, debajo de cambio de luminosidad, voy a aplicar el Hue and Saturation. El Hue and Saturation lo utilizo yo muchísimo para corregir color. Voy a los azules y ¿qué? ¿Se dan cuenta? No lo llevo hasta cero, lo llevo más o menos hasta la mitad, un poco más de la mitad. Siempre le quiero dejar un poquito de apariencia natural a través de una posible contaminación, ¿no?, del espacio. Y siempre va a pasar eso. Siempre el espacio va a determinar la apariencia del color. Por lo tanto, el quitarle todo el contenido de contaminación puede ser contraproducente hasta cierto punto. Vengo, verifico, lo voy a poner por debajo
Me gusta siempre trabajar la luminosidad arriba y después color. Verifico el antes y el después. Y definitivamente tenemos ya la imagen corregida. Hay algo que me molesta bastante y es el bordeado. ¿Ves? Yo podría de alguna manera el bordeado que fuese más... ¿Ves? Aquí veo porción del fondo. Yo podría trabajar eso en la máscara del recorte, ¿no? Está la máscara del recorte, ¿ves? Parte del fondo está siendo recortado de forma incorrecta, ¿no? Veo el rastro de azul del fondo. Yo lo que yo podría es venir aquí, le doy doble clic y ahí va a aparecer la opción Select and Mask, que ya la tengo programada, y yo voy a bajar un poco el feather, ¿no? Siempre me gusta suavizar un poco los bordes de la imagen, que el recorte no se vea tan perfecto. Y yo podría contraer el recorte. Estoy contrayendo un poco el recorte. Interesante. Y ahí el recorte se ve mucho más natural, más correcto. Podría inclusive hasta aumentar un poco el feather. Definitivamente, ahí está. El recorte está totalmente perfecto. Aquí hay un pequeño defecto, pero eso lo puedo yo arreglar, ¿no? Sobre la máscara, con la máscara en negro, bajo el tamaño de brocha, y voy, estoy corrigiendo poco a poco con un flow bien bajo, estoy corrigiendo manualmente mi máscara. ¿Ves? Ahí está, perfecto. Como pueden ver, esta es la primera fase de nuestro proceso de manipulación en el que hemos recortado la imagen de su fondo original, hemos corregido los dos laterales en términos de luminosidad y color, y por último, la siguiente fase, lo que vamos a hacer es limpiar un poquito ciertas áreas de la imagen y por último añadirle sombras, ¿no? Para darle un contexto más natural y fotográficamente correcto.